Buenos días. Nosotros le vamos a exponer acerca de semiología esofágica. Los integrantes del grupo son Jazmín López, Virginia Tijerino, Marilyn Gómez, Jamie Rodríguez, Luis Elvir, Junieski, Saraí y Yamil. Este, Les vamos a estar hablando acerca de la semiología esofágica. Para dar una breve introducción, pues vamos a dar un breve recordatorio sobre la anatomía del esófago. Bueno, acerca de la anatomía del esófago, tenemos que es la primera porción del tubo digestivo. Este mide 25 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. Es un conducto muscular tapizado internamente por mucosa. Su origen está desde el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe frente al borde inferior del cartílago cricoide. Este presenta tres estrechamientos que serían en la parte cervical. Se origina en unión faringoesofágica. Está la porción torácica que está provocado por el cruce del arco de la aorta y el bronquio principal izquierdo. Y su porción frénica que cuando pasa a través del hiato esofágico a nivel de la T10. Y este termina al entrar al estómago por el orificio del cardio gástrico. En su irrigación está la arteria gástrica que va al arma del tronco celíaco. En la frénica inferior izquierda y la arteria esofágica que va a la rama de la aorta torácica. En su inervación tenemos el plexo esofágico que está formado de troncos vegetales y nervios esplénicos mayores. Buenos días, yo les voy a hablar mi nombre es Karen Gaitán y yo les voy a hablar sobre la función esofágica, donde tenemos pues que el esófago es un conducto musculoso que permite y contribuye al paso del alimento. Nos vamos a enfocar bastante en lo que es la motilidad esofágica, donde tenemos que es la parte inicial del tubo digestivo, el esófago, y sus funciones pues es transportar el bolo alimenticio y la faringe, de la faringe al estómago a través del tórax y así evitar el reflujo del mismo bolo del alimenticio. Tenemos que existen tres fases para la deglución, la fase voluntaria, la fase faríngea y la fase esofágica. Estas tres, pues cordialmente, es el transporte del bolo alimenticio. Tenemos de que ambas contribuyen en este. Y tenemos también lo que es el esfínter esofágico superior, que este se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes, en una zona alta de la presión entre la faringe y el esófago. ¿Qué hace esto? Pues impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo del material gástrico a la faringe. En el fase de reposo, que es cuando pues ya se encuentra ya contraído y cerrado, y esto se va a presentar en presiones altas, como entre 100 a 130 milímetros. Tenemos la última fase, que es la fase deglutoria, que tenemos las proyecciones del bolo alimenticio, pues desencadena lo que es el reflujo deglutorio. Esto va a producir la contracción de la musculatura faríngea y va a provocar lo que es un aumento de la presión en esta zona. Tenemos también de que en, en la relajación va a ocurrir antes de las contracciones de los músculos faringios. Entonces, dentro del contenido de la semiología del esófago, vamos a presentarles sintomatología esofágica como es la pirosis, la adenofagia, la regurgitación y la disfagia. Entonces, siguiente. Yo soy Ninel y les voy a hablar acerca de la disfagia. Tenemos que la disfagia pues es la dificultad para trasladar los alimentos sólidos o líquidos de la boca al estómago. Esto se incluye la sensación de que el alimento se detiene en un pasaje entre la boca y el estómago.
Tenemos los tipos y la clasificación. Tenemos dos tipos de disfagia. Está la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. La disfagia orofaringea es la dificultad del pasaje de los alimentos y se produce de la boca al esófago superior en alimentos líquidos, lo cual está asociado con enfermedades neurológicas y clínicamente se caracteriza porque el paciente refiere dificultad para iniciar la deglución. También está asociada a regurgitación nasal, tos, sensación de ahogo por respiración de bolo y neumonías aspirativas. Luego tenemos la disfagia esofágica, la cual existe en dos formas fundamentales. Está la orgánica y la funcional. Entonces tenemos que la disfagia esofágica es la dificultad del pasaje de los alimentos. Esto se produce del esófago superior al estómago y se debe a lesiones mecánicas obstructivas o a trastornos motores del esófago y no se acompaña de regurgitación nasal, tos o neumonías aspirativas. Entonces, tenemos un paciente con obstrucción mecánica. Esto es por disfagia para sólido inicialmente, es recurrente, predecible y progresiva. En casos de impactación, lo que alivia al paciente es la regurgitación del alimento. Luego tenemos un paciente con trastorno motor, que es una disfagia para sólidos y líquidos, es episódica, impredecible y no progresiva. En impactación de comida, el paciente recurre a maniobras para facilitar el paso, por ejemplo, elevar los brazos, maniobras de Valsalva o repetir la deglución. Siguiente. En su etiología, bueno, esta se caracteriza por trastornos motores, lesiones estructurales obstructivos, los cuales pueden ser intrínsecos y extrínsecos. En los trastornos motores está la aclasia, los espasmos difusos del esófago, la esclerodermia, y en las lesiones estructurales obstructivas, en intrínseco está la estenosis péptica, el anillo de Schatzky, que es en el esófago inferior, y el cáncer de esófago. En las causas extrínsecas están los tumores mediastínicos y la dilatación auricular izquierda. Siguiente. El diagnóstico diferencial se puede dar lo podemos diagnosticar como una odinofagia o un globo histérico. Entonces acá tenemos de lo que estaba hablando anteriormente. Tenemos que la disfagia es una dificultad en iniciar la deglución. A esta se le va a llamar una disfagia orofaringea. Y cuando el alimento se atasca después de la deglución, es una disfagia esofágica. Con sólido, esta puede causar una obstrucción mecánica anatómica y con sólidos y líquidos se puede ver a un trastorno motor neuromuscular. Con sólido, esta puede ser intermitente y progresiva y dependiendo de ella va a llevar a una cadena de suceso, por lo cual tenemos la anamnesis. Siguiente. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al paciente? Le vamos a preguntar la evolución, si esta es intermitente o progresiva. La dificultad al inicio de la deglución, si es después de haber deglutido el alimento, si comenzó de forma brusca, dónde siente que se atasca el alimento, si hay síntomas asociados como torácico, dolor a la deglución, regurgitación. También si existen síntomas neuromusculares asociados como la diplopía, la disfonía, la debilidad, si hay pérdida de peso y si habitualmente utiliza medicamentos como AINES, antiácidos y alendronato. Esofágico es atribuido a la presencia de alteraciones de la mucosa o musculares, al estímulo diversos de receptores nerviosos que son sensibles a los estímulos químicos, como el pH, la pexina y las sales biliares. Mecánico, el espasmo y la distensión. Y térmico, al calor y el frío extremo. En citología tenemos de que puede haber causas como infecciones, ya sea la infección de la cándida, el citomegalovirus, herpes o algunos medicamentos.
También puede ser un tipo de ingestión de sustancias cáusticas, ya sea alergia o coro, consumo de alimentos muy fríos o calientes. Bueno, en la semiología tenemos que si la deglución provoca dolor, es necesario investigar si hay alguna inflamación, una ulcerización, una infiltración neoplásica o una obstrucción en el esófago. En la clínica, los factores causantes principales son los siguientes: la esofagitis péptica muy acentuada, ulcerada a menudo, un traumatismo esofágico por ingestión de medicamentos comprimidos, una ingestión de compuestos cáusticos y una esofagitis infecciosa viral. Bueno, tenemos que hacer una anamnesis con estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar en anamnesis, por ejemplo, le vamos a preguntar al paciente, ¿acaba de ingerir algún líquido cáustico de manera accidental o voluntaria? O si el paciente tiene antecedentes, si tiene antecedentes de esofagitis péptica, pirosis debido a reflujo gastroesofágico intensa, que tal vez es tratada de una forma inadecuada o es rebelde al tratamiento. Eh, que si el cuadro clínico fue desencadenado tras la ingestión de algún medicamento en forma de tableta, ya sea píldora, causa o otra, o si ha estado tomando medicamentos y cuáles son los tipos de medicamentos que está tomando. Si el paciente también, o sea, tiene problemas de sequedad en la mucosa bucal o algo de disfagia, o si tiene hay un motivo para sospechar que puede tener un estado de inmunodeficiencia, si tiene antecedentes, ya sea familiares o personales o datos clínicos de SIDA. Mi nombre es Jamie Rodríguez y voy a hablar acerca de pirosis. La pirosis funcional se define como un trastorno funcional esofágico caracterizado por la presencia de episodios de quemazón retroesternal en ausencia de reflujo gastroesofágico patológico y sin evidencia de una causa estructural o metabólica, ni de un trastorno de la motilidad esofágica. En las posibles causas tenemos que puede ser por reflujo gastroesofágico, por debilitamiento del esfínter, por hernia hiatal, la obesidad, hábitos alimenticios, postura después de comer y en algunos casos el embarazo. En la anamnesis vamos a preguntar al paciente la frecuencia con que se experimente la acidez estomacal. ¿Cuánto tiempo dura típicamente los episodios de pirosis? ¿Qué tipos de factores desencadenantes como alimentos específicos o situaciones que parecen desencadenar la acidez estomacal? Otros síntomas también, experimentar la regurgitación, dolor en el pecho o otros síntomas relacionados y los hábitos alimenticios, como es la dieta, cuántos alimentos consume, si puede ser picante, graso, si es frecuente o solo en ocasiones. Vamos a hablar de la regurgitación. Mi nombre es Junieski. Tenemos que es un retorno de alimentos en la boca, si los esfuerzos del vómito. Esto puede relacionarse con los cambios de postura. Puede proceder de lo propio del esófago. El vómito esofágico es secuente de una imposibilidad del paso en los bolos alimenticios en camino al estómago y puede causar una obstrucción mecánica o bien una hipoperistalsis. Tenemos unos factores que pueden desencadenarlo, tenemos sobrepeso, embarazo, fumar, humo como segunda mano, pasivos, algunos medicamentos que pueden causar esta enfermedad pueden ser que causan reflujo gastroesofágico, pueden ser algunos medicamentos como la benzodiazepina, ciertos tipos de sedantes antagonistas de los canales de calcio que se utilizan para tratar la presión arterial alta, medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Que sí, dale Luis. La siguiente.
Yamilo, Luis. Bueno, en lo que son los mecanismos de la fisiopatología, tenemos que hay características semiológicas, eh, tenemos un aumento de la presión intragástrica y también una hipotonía del esfínter esofágico superior. Según su evolución, según sus características semiológicas, el aumento de la presión va a ser crónico cuando es intragástrico. Y en la hipotonía del esfínter también va a ser crónico la evolución. La presentación va a ser variable en ambas. Va a haber detonantes como por ejemplo, cuando la presión está aumentada, el beber agua y también la ropa ajustada. Y cuando va a ser por hipotonía del esfínter, va a ser por el consumo de alimentos. En la periodicidad, en la periodicidad, el aumento de la presión intragástrica va a ser periódica y también lo va a hacer en la hipotonía del esfínter esofágico superior. Y únicamente en lo que va a ser el aumento de la presión intragástrica, vamos a tener que los modificantes van a hacer al recostarse, va a aumentar y al sentarse va a disminuir. Pone la anamnesis. Ese Luis, Luis. Luis. tenemos que en la anamnesis tenemos que se le puede preguntar con frecuencia que si experimenta regurgitación y cuánto tiempo le ha estado ocurriendo, si la regurgitación ocurre en momento específico del día, como después de comer o al acostarse, si hay alimento específico que puede desencadenar este episodio, se asocian con otros síntomas como acidez estomacal, dolor en el pecho, dificultad al deglutir, ha experimentado cambios significativos en su peso recientemente, como su dieta diaria, se consume grandes cantidades de comida antes de acostarse y si tiene antecedentes de trastornos gastrointestinales o otras condiciones relevantes. Eso es todo, gracias.